Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra y vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento. Queridos hermanos, hoy meditamos en el Evangelio de San Juan, al inicio del capítulo 21, la tercera aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles. Recordemos que la primera fue el mismo día de la resurrección. Después la segunda fue al domingo siguiente, en que Jesús le dice a Tomás, que no estaba en la primera oportunidad, que se acerque y que coloque sus dedos en sus llagas y en su costado abierto, porque él no creía en el testimonio de los apóstoles. Entonces tuvo que ver y tocar, palpar el cuerpo de Cristo para creer. Pero también Jesús, en una de las apariciones a las mujeres, les había dicho que dijesen a los discípulos que fuesen a Galilea, que tenían que ir de Jerusalén a Galilea. Entonces ellos obedecen y parten a Galilea después de la octava de Pascua. Y estando en Galilea, lo que saben hacer los apóstoles es ir a pescar, porque Pedro es el jefe y él era un pescador, toda la vida fue pescador. Así es que nos situamos en este escenario, que es el lago de Galilea, donde estaban acostumbrados a pescar Pedro y sus discípulos, los demás discípulos.
Y ahí entonces se les presenta a Jesús, resucitado. Al parecer, a veces Jesús no se mostraba de la misma manera como estaba antes de su muerte, porque no lo reconocían. Pero ellos suponían que era Jesús, sobre todo San Juan Evangelista se daba cuenta que era Jesús. Y entonces Jesús les pregunta, ¿tienen algo para comer? Y ellos dicen no, porque no habían logrado pescar nada. Y nuevamente les pide que tiren la red para buscar en los peces, como lo había hecho en la primera pesca milagrosa. Solo que en la primera pesca la diferencia es que les dijo, vayan mar adentro. Y ir mar adentro, ir al fondo del lago, representa el itinerario espiritual que debe seguir un cristiano, un católico, para encontrarse con el Señor, es decir, un camino de vida espiritual, es profundizar en nuestra vida de fe. Pero ahora ellos ya han tenido la experiencia de Cristo resucitado, entonces ellos ya están maduros en la fe. Por eso Jesús les dice simplemente tiren la red, y ellos lanzan la red y sacan 153 peces gordos y grandes, lo cual era un gran milagro. Entonces luego les pide que se acerquen a la orilla y el mismo Jesús que les había pedido algo de comer, los estaba esperando con un fuego, con unas brasas ardiendo y un pescado asado. Y les pide que también tomen algunos de los pescados que acaban, ¿no es cierto?, de recoger para comer, tener un momento juntos, una cena juntos, o un desayuno en este caso. Y bueno, ¿y qué sucede? Que se produce entonces un signo maravilloso, que nuevamente es el encuentro con Cristo a través del banquete. Entonces esto tiene este signo de comer pescado en la orilla con Jesús. Tiene un sabor de Eucaristía, porque si bien no es una misa, pero es algo parecido, es como si fuera una misa. En la misa nosotros nos encontramos con el Señor, con Jesús, con su palabra, con su cuerpo, con su sangre, con la misma comunidad que representa a Cristo. Entonces, hermanos, es un signo tan lindo esto, ¿no? Porque los primeros cristianos tenían como signo no la cruz, como nosotros, ¿no? Cuando uno se representa, ¿no es cierto?, como cristiano, uno coloca la cruz. Pero en los primeros tiempos, primeros años del cristianismo, entonces los cristianos se reconocían haciendo un pez, dibujando un pez en la arena, en la tierra, y haciendo ese signo, ¿no?, en las casas, en todas partes. Así se reconocían los cristianos, con el pez. Porque la palabra pescado o pez en griego es ictus, y cada una de esas letras significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces, hermanos, este pescado que ofrece Jesús a los apóstoles es el mismo que se ofrece como alimento para la iglesia. Y los pescados que recogen los discípulos, milagrosamente, también son un regalo de Jesús, pero que están, ¿no es cierto?, recogidos a través de las manos de los apóstoles. Por medio de la iglesia, Jesús hace el milagro, un milagro grande. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que también nosotros debemos ser pescadores de hombres. Por eso nos gusta tanto cantar, tú has venido a la orilla, ¿no es cierto?, me has llamado, ¿no es cierto? Ese canto que representa el pescador de hombres es la vocación que tenemos todos los católicos, de ir por el mundo anunciando a Jesús, llevando la fe a todos aquellos que lo necesitan y tratar de ayudarlos, de captarlos. Y por supuesto que no hay alegría más grande que la que siente un cristiano de llevar a un hermano de vuelta a la casa de Dios, a la iglesia. No hay una alegría más grande, porque estamos sirviendo justamente al Señor, a Jesús.
Estamos cumpliendo la misión que Él nos ha dado, que es evangelizar, que es pescar, ¿cierto?, nuevos hombres y nuevas mujeres, pescarlos y atraerlos a la iglesia, para que se unan al corazón de Cristo. Entonces, claro, una catequista, por ejemplo, que llega al término de la catequesis y ve que los niños se bautizan o reciben la primera comunión, siente una alegría muy grande. Pero ¿quién hizo eso? Fue Jesús, a través de la catequista. Quien realizó la pesca milagrosa fue Jesús, a través de sus discípulos, que eran pescadores de peces y de hombres. Entonces, esto es muy, muy hermoso, porque el encuentro con Jesús resucitado se da en este ambiente que es la Eucaristía, la misa, un banquete, donde comemos a Cristo, el pescado vivo, y también es una instancia donde nosotros debemos misionar, evangelizar, llevar la palabra de Dios a quien la necesita, y de esa manera, trabajando por Jesús, estaremos también encontrándonos con Jesús, con Jesús. Ellos estaban ahí con Cristo y no lo reconocían físicamente, pero sabían que era Jesús. Por eso la palabra termina diciendo hoy que a pesar de que lo veían y no lo reconocían con el mismo rostro que tenía antes Jesús, no se atrevían a preguntarle ¿quién eres?, porque en su corazón sabían que era Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también los apóstoles viven la fe. El encuentro con Jesús depende de nuestra fe. La fe es un don de Dios, pero la fe la recibe quien quiere creer, quien abre su corazón a la fe, quien tiene buena voluntad para recibir este regalo de Dios, que es creer, tener fe. Entonces, cuando nosotros tengamos esta experiencia, tal vez no vamos a ver a Jesús directamente, ¿no?, cara a cara, como en el cielo lo ven los santos, pero sí sabremos que está con nosotros, así como esos discípulos de Emaús que escuchábamos hace un par de días, se preguntaban, ¿acaso no sentíamos arder nuestro corazón cuando este peregrino nos hablaba de las Escrituras? Entonces, esa es la experiencia de Jesús resucitado. No es necesario que lo veamos así, como está en esta imagen, como lo vio, por una gracia muy extraordinaria, Santa Faustina. Vio a Jesús tal como Él es. La mayoría de los cristianos vamos a ver a Jesús de otra manera, con los ojos del alma. Entonces podemos ver a Jesús escuchando su palabra, comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, estando en comunidad, rezando juntos. Cuando 2 o más se reúnan en mi nombre, yo estaré con ellos. Hagamos esa experiencia y sabremos que Jesús está con nosotros. Hoy en la mañana tuvimos una reunión muy bonita con los sacerdotes de las parroquias de acá del sur de la diócesis de Villarrica, y más o menos gastamos unas 2 horas en hablar de la palabra de Dios, ¿no?, de la Biblia. Y por ahí alguien dijo que cuando 2 o más se reúnan en mi nombre, yo estaré con ellos, dice el Señor. Entonces Jesús estaba con nosotros, no lo veíamos, pero espiritualmente estaba el Señor y estaba presente en cada uno de los miembros de esa comunidad, así como ahora también nosotros estamos acá en la misa, atentamente, devotamente, escuchando la palabra, y luego pasaremos a la liturgia eucarística. Tendremos también una oportunidad de encontrarnos directamente con Jesús. Ojalá que el Señor nos regale este don de la fe, que es tan importante, tan maravilloso, porque nos permite palpar a Jesús aunque no lo podamos tocar, verlo aunque no
esté realmente en forma física ante nosotros. Verlo entonces con los ojos del alma, como nos va a decir Jesús este domingo de la misericordia: felices los que creen sin haber visto con los ojos del cuerpo, pero sí con los del Espíritu. Así sea. Amén.